¿Qué tal amigos de Sin embargo al aire? Nos da mucho gusto que nos acompañen y que además recomienden nuestro trabajo con sus familiares y amigos. De esa manera nos apoyan y nos estimulan para seguir adelante con este proyecto periodístico. Y claro, recomiéndeles que le pongan me gusta y que además se suscriban a nuestro canal Sin embargo al aire en YouTube. Hoy, como cada semana, les hablaré de un tema que tenga que ver con la vida pública y me referiré básicamente a una de las 20 propuestas que envió el presidente López Obrador de reformas constitucionales que tendrá que analizar el Congreso de la Unión. Una de ellas es muy importante porque pretende incidir de manera definitiva en la estructura administrativa de los organismos electorales y acabar en gran medida con el dispendioso y abusivo financiamiento a los partidos políticos. Hoy hablaré sobre ese tema con ustedes en mi columna Puntos y Contrapuntos, que dice lo siguiente. Sin duda, es buena y sana la propuesta que formuló el presidente Andrés Manuel López Obrador en la iniciativa de reformas electorales que envió al Congreso de la Unión el pasado lunes 5 de febrero del 2024, que pretende unificar a todas las autoridades electorales administrativas del país en una sola entidad denominada Instituto Nacional de Elecciones y Consulta, que sustituiría al actual Instituto Nacional Electoral y sería responsable de realizar todos los procesos electorales del país, tanto los federales como cada uno de los que se realicen en las 32 entidades de la República. Y por supuesto, el nuevo Instituto Nacional de Elecciones también sería el responsable de realizar todas las consultas populares que fuese necesario y los ejercicios de revocación de mandato, tanto para quien esté en la presidencia de la República como en los casos de quienes sean los responsables de las 32 gubernaturas y bueno, de las 31 gubernaturas y de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. La reforma contempla también la desaparición de todos los institutos electorales de los estados. La duplicidad de funciones y el sometimiento pleno de los organismos públicos locales que organizan los procesos electorales estatales a las decisiones del Instituto Nacional Electoral hacen obligada una reforma en la materia para racionalizar el gasto y aligerar la carga a los contribuyentes. En 2024, los 32 institutos electorales estatales conocidos como OPLES representarán un gasto de 27.515 millones de pesos, que rebasan por mucho los 22.323 millones de pesos que ejercerá el Instituto Nacional Electoral para la realización de los comicios federales de presidente de la República, senadores y diputados federales en todo el país. En el documento enviado por el presidente de la República al Congreso se advierte lo siguiente. La presente iniciativa propone emprender una nueva etapa electoral para el país. Se plantea transformar la institucionalidad electoral al suprimir al INE y crear en su lugar el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas como autoridad electoral independiente, garantizando los principios rectores de la función electoral como siempre debió haber sido. Y agrega el documento. El Instituto Nacional de Elecciones y Consultas sería la única autoridad administrativa electoral del país. Sus funciones absorberían las de los órganos públicos locales, es decir, organizaría la totalidad de los procesos electorales de la República a nivel nacional, estatal y municipal. Además, se propone que lleve a cabo los ejercicios de democracia directa que prevén la Constitución y las leyes. Se refiere en este caso a las consultas ciudadanas y también a los ejercicios de revocación de mandato cuando sean promovidos por los ciudadanos. El sometimiento de los institutos electorales estatales al Instituto Nacional Electoral lo determina el artículo 41 de la Constitución General de la República, al establecer que el INE puede asumir directamente la realización de las actividades propias de la función electoral que corresponden a los organismos públicos locales, las llamadas OPLES, y faculta también al INE para atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los institutos electorales estatales
cuando su trascendencia así lo amerite o para sentar un criterio de interpretación. La misma Constitución señala que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a los integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales. Es decir, el INE nombra a los presidentes de los institutos electorales de todos los estados. Todas estas atribuciones del INE convierten a los organismos electorales estatales en meras oficialías de partes y oficinas administrativas en materia electoral, que en cualquier momento pueden ser relegadas y sustituidas por la autoridad electoral nacional. En la propuesta de reforma constitucional enviada por el presidente López Obrador, se explica lo siguiente. Cabe mencionar que el INE, desde su creación hasta la fecha, ha ido ejerciendo cada vez más su facultad de atracción sobre las funciones de los organismos públicos locales, al grado de realizar o verificar prácticamente todas las actividades significativas que corresponden formalmente a dichos órganos, salvo la investigación y sustanciación de quejas, el registro de candidatos, el cómputo y declaración de validez. Contar con una autoridad administrativa única abonará a dar mayor certeza y a armonizar los procesos electorales y de participación ciudadana, dice la iniciativa presidencial. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales reitera en su artículo 98 que el consejero presidente y los consejeros electorales de los organismos públicos locales serán designados por el Consejo General del INE por un periodo de 7 años conforme al procedimiento previsto por esta ley. Y además agrega lo siguiente, que los consejeros electorales de los organismos públicos locales podrán ser removidos por el Consejo General del INE por incurrir en causas graves que serán determinadas por el propio Instituto Nacional Electoral. Este sometimiento de los institutos locales, de los llamados OPLES, al INE, está claro también en lo que dispone la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 104, cuando advierte que corresponde a los organismos públicos locales ejercer funciones, entre otras, en las siguientes materias: aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución y esta ley establezca el Instituto Nacional Electoral. Es decir, tú podrás hacer lo que quieras siempre y cuando te lo autorice el INE, es lo que dice la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales con respecto al sometimiento de los institutos locales electorales a la autoridad del Instituto Nacional Electoral. Más adelante, en su artículo 119, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales reitera que la coordinación de actividades entre el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales estará a cargo de la Comisión de Vinculación con los organismos públicos locales y del consejero presidente de cada organismo público local a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los organismos públicos locales en los términos previstos en la ley. Es decir, no te me puedes salir del control, dice la ley general. Y agrega el mismo enunciado: para realización de las funciones electorales que directamente le corresponde ejercer al Instituto Nacional Electoral en los procesos electorales locales, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Constitución y en esta ley, y en concordancia con los criterios, lineamientos, acuerdos y normas que emita el Consejo General del INE, la Secretaría Ejecutiva del Instituto presentará a consideración del Consejo General el proyecto del plan integral que contenga los mecanismos de coordinación para cada proceso electoral. Una total subordinación de los institutos locales electorales al Instituto Nacional Electoral, por lo que hace innecesaria la existencia de los institutos locales en estas condiciones. Los institutos electorales más caros del país son, por ejemplo, el del Estado de México, que en 2024 ejercerá un presupuesto de 3,541 millones de pesos.
El segundo organismo público local electoral más caro es el de la Ciudad de México, con 2.974 millones de pesos de presupuesto. Y en la tercera posición está el Instituto Electoral de Nuevo León, con 1.565 millones de pesos que gastará durante 2024. Luego aparecen entre los más caros los institutos electorales de Jalisco y de Veracruz y Puebla, todos muy caros. Bueno, pues resulta que el Instituto Nacional Electoral ejercerá este año 2024 22.323 millones de pesos, en tanto que los 32 institutos electorales estatales gastarán en conjunto 27.515 millones de pesos, lo que significa que tan solo la estructura de las autoridades administrativas en materia electoral representará durante 2024, toda esta estructura administrativa federal y estatal representará un gasto total de 49.838 millones de pesos. Pero siempre hay un pero adicional. Habría que sumar el abusivo financiamiento a los partidos políticos, que en el ámbito federal recibirán durante 2024 un total de 10.444 millones de pesos, en tanto que el financiamiento estatal a los partidos políticos, en la suma del subsidio otorgado en las 32 entidades federativas, representa 8.846 millones de pesos. Es decir, durante 2024, entre el financiamiento federal y el financiamiento estatal, los partidos políticos recibirán 19.290 millones de pesos, una cantidad fabulosa que nadie merece en los partidos políticos y que no se justifica de manera alguna. Un verdadero abuso y un supremo desperdicio de recursos en perjuicio de las finanzas públicas y con cargo al bolsillo de los contribuyentes. Toda la estructura administrativa electoral del país y el financiamiento a los partidos políticos representa 69.128 millones de pesos. Eso cuesta la estructura administrativa y el financiamiento a los partidos durante 2024. 69.128 millones de pesos. Dinero que podría tener un mejor y más productivo destino en beneficio del pueblo. Esos abusos y otros son los que se resolverían si algunas de las iniciativas del presidente López Obrador fueran aprobadas por el Congreso. Gracias por su atención. Si le apetece, por aquí nos encontraremos dentro de una semana.